Me tocó A ponerle todo el todos, altavoz. todos estamos en medio de una lluvia terrible. Acá Ay, sí, también hay una lluvia como eléctrica. sí, Qué horrible. susto. Mm. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerla, ¿cierto? Y si no, ya entonces como que paramos. Entonces, para terminar al menos pues este tema, porque no hemos ni siquiera empezado como con el tema que era para hoy. Entonces, para terminar este tema, entonces lo que nos decían en el video, o sea, era que en las ciudades había una potencialidad muy fuerte, porque se produce conocimiento, concentra la mayor parte de la población, eh, digamos que también entonces proponían como toda la parte de utilizar parques lineales, de utilizar temas de espacios públicos, de utilizar, entonces si hablan de techos, de terrazas, entonces como todo eso para asegurar también como la parte de seguridad alimentaria, hace mucho énfasis en que es importante en momentos de crisis, ¿cierto? Entonces cuando se cierran las fronteras, cuando no nos podemos movilizar por clima, ¿cierto? O por una situación social, ¿cierto? Entonces también tener como asegurada la parte de alimento en las ciudades. Y también habla de donde se mueve también la mayor cantidad de información. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo termina el video que él dice, bueno, pero pues un pueblo informado, ¿cierto? Que demande agroecología, entonces también puede hacer como la diferencia en esa parte. Bueno, y nos falta otra parte, esa entonces la miran en la diapositiva, ya se las había montado en la diapositiva 5. Entonces había una diapositiva que decía agroecología, mercados y ciencia, ¿cierto? Entonces, son como tres videitos, se los pueden ver, pues son como entretenidos, pero entonces digamos que el mensaje ahí era que la agroecología estaba propendiendo mucho por circuitos cortos. Entonces buscábamos más bien que hubieran esos circuitos cortos, sin tanto intermediario. Entonces, por ejemplo, hubo temas, ¿cierto? Y estos son temas reales. Por ejemplo, en este pueblo o en esta zona producían papa, la mandaban hasta Medellín y de Medellín volvían y la direccionaban a la plaza del pueblo. Entonces son esos circuitos largos, pues y esos circuitos hasta como sin lógica, ¿cierto? Entonces se promueve mucho circuito corto, se promueve mucho el tema de la relación directa consumidor-agricultor, ¿cierto? Que se conocen, que, se, que saben pues como las condiciones de cada uno. Se promueve mucho el tema de precios justos para el agricultor, precios justos para el consumidor, porque entonces también se ve como todo este mercado pues de élite, que entonces que eh, como esto es, no sé, hagamos el ejemplo con las artesanías de los indígenas, ¿cierto? Entonces las venden carísimas, muchas veces es precio injusto para el consumidor y ni siquiera al productor real pues le están dando como el precio justo. La ciencia entra como un eje constructor de conocimiento junto a los productores. Entonces no es la ciencia quien direcciona, sino que la ciencia acompaña. Sí, Víctor, hoy vamos a hablar de maíz de transgénicos como tal, ¿cierto? Eh, em, es la ciencia pues la que acompaña. em, Hay una parte de transformaciones, ¿cierto? Para valor agregado, para darle pues como cabida a toda esa parte de sostenibilidad económica y se trabaja mucho por asociaciones o por redes para obtener ventajas colectivas. Entonces uno escucha asociación de campesinos, que red de mercados, que bueno, entonces siempre se están comuniendo, pero es para tener esas ventajas colectivas en cuanto a distribución, infraestructura, en cuanto a ofrecer pues en conjunto como la variedad de productos. Bueno, entonces esa ultimita partecita, entonces sí se la ven como en la diapositiva y ahí hay como unos videitos para que se entretengan. Bueno, muchachos, ahora sí empecemos entonces con esta parte de modelos transgénicos, que es pues como la que nos traía como hoy. Bueno, ¿cómo me están escuchando?
Bien, profe, pues yo la escucho bien. Listo. Entonces, cuando hablábamos de modelos de la agricultura, entonces ahí vamos viendo, hemos hecho un recorrido por diferentes modelos, ¿cierto? Entonces, mirábamos un modelo de revolución verde, ¿cierto? Entonces hablábamos, no, requiere insumos, requiere capital, habla de variedades mejoradas, etcétera, etcétera. Después pasamos por esos modelos de revolución verde, pero que habían tenido ciertas modificaciones, pues porque se dieron cuenta que así como estaban operando no eran sostenibles, ¿cierto? Entonces hablamos de BPA, hablamos de manejo seguro de agroquímicos y hablamos de MIPE, ¿cierto? Acabamos de ver todo el tema de modelos sostenibles, entonces hablamos de sostenibilidad dentro de sus tres ámbitos, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de políticas para seguridad y soberanía alimentaria, ¿cierto? Pero resulta que nos quedó un modelo por ahí, que es el modelo transgénico. Entonces ese modelo transgénico lo dejé como de últimos, es porque con él les voy a mostrar como todo el tema que gira alrededor de la semilla, ¿cierto? Esos temas éticos, esos temas, pues de tecnológicos también, o esos temas de manejo. Entonces, nos faltó el modelo transgénico. Entonces resulta que el modelo transgénico, ¿cierto? Que sale ahí atrásito de la Revolución Verde, entonces eso es una opción de modelo que se deriva de ese modelo de Revolución Verde. Entonces lo que plantea este modelo es direccionar todo el aparato científico, ¿cierto? A la parte de los genes del organismo. Entonces, digamos que toda esa parte científica, toda esa parte de conocimiento, toda esa parte de innovación, entonces vuelca la mirada a la parte de los genes como tal. Lo que busca es que al modificar la genética de un organismo, entonces puedan hacer, no sé, que la planta produzca más, que se vea más bonita, que no la afecten ciertas plagas, que no sea susceptible pues a cierto agroquímico. Y paradójicamente, entonces, cuando sale este modelo transgénico, digamos, que la justificación, ¿cierto? La justificación es una justificación ecológica. Entonces, cuando uno lee, bueno, pero ¿por qué desarrollaron este modelo? Entonces sale una justificación ecológica y hablan de que se usan estos organismos genéticamente modificados es para reducir el nivel de aplicación de agroquímicos pues, que se venían aplicando con el modelo de la Revolución Verde. Entonces, digamos que en un principio la tecnología nace, ¿cierto? O la justificación de la tecnología la dan también, es como respuesta a la problemática del uso excesivo de agroquímicos. Listo. Antes de entrar en este modelo, ¿cierto? Y a explicar como las cositas de este modelo, entonces vamos a ver como unas definiciones básicas. Sigamos a la otra, porfa, Hanner. Entonces vamos a ver unas definiciones previas como para que entendamos, ¿cierto? Las cositas que vamos hablando. Entonces, ponemos pues como eje central de esta discusión o este modelo la semilla, ¿cierto? La semilla es la estructura reproductiva formada a partir del óvulo vegetal. Entonces se tiene el ovario que ahí se muestra pues como una bola redonda roja y adentro, entonces ese ovario tiene varios óvulos. Lo que se forma a partir del óvulo, entonces es la semilla como tal. Esta semilla, como muestran ahí abajito, pues que es como un frijolito, entonces procede una estructura que es el embrión, una parte de esa semilla es el embrión. A partir de ese embrión es que se desarrolla una planta, ¿cierto? Digamos que la semilla, entonces, con esa posibilidad de generar una nueva planta, cumple muchas funciones en el ecosistema. Entonces, tiene funciones de renovación, tiene funciones de persistencia, tiene funciones de dispersión, ¿cierto? De las poblaciones de plantas, tiene cabida en la parte de regeneración de los bosques, es muy importante en la parte de sucesiones ecológicas,
son fuente de alimento básico pues para muchos seres y una de esas es que son fuente de alimento básico pues para el ser humano. Pero entonces como vemos esa parte como ese servicio que nos presta la semilla es una partecita de todo lo que hace pues la semilla como en un ecosistema como tal. Listo, pasemos a la otra. Entonces, bueno, yo acá no alcanzo a ver bien, pero entonces hay varias como partecitas. Si de pronto no están entendiendo algo, me interrumpen, tranquilo, listo. Entonces, hay varias definiciones o hay varios conceptos que uno escucha que tenemos que saber diferenciar, ¿cierto? Para poder entender de qué nos están hablando. Entonces, cuando nos hablan de una semilla certificada como tal, ¿cierto? Nos están hablando son de ciertas semillas comerciales. Entonces, así como uno llamaba a las BPA para que lo certifiquen en buenas prácticas agrícolas, pues uno como productor pide, pues uno también puede llamar y pedir que lo certifiquen como productor o como comercializador de semillas. Entonces, digamos que cuando se habla de esas semillas certificadas es que hay un proceso legal, ¿cierto? De producción de semillas, de multiplicación, antes de llevar a cabo la venta como tal. Entonces, cuando hablamos de semillas certificadas, es que por medio hay como un proceso que controla, que supervisa esos procesos tanto de producción como de importación y de venta de semillas. Pero entonces resulta que esas semillas certificadas pueden, o sea, pueden tener semillas que sean producidas por método de mejoramiento convencional y por método de mejoramiento no convencional. Cuando hablamos de método de mejoramiento convencional, entonces nos entran, por ejemplo, temas de hibridación o nos entran los temas de selección. Y cuando hablamos de métodos de mejoramiento no convencional, entonces hablamos de los temas de organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Entonces, en los métodos de mejoramiento convencional y cuando hablamos de hibridación, entonces nos estamos refiriendo a ese tema de polinización cruzada, ¿cierto? Que puede ser entre dos variedades o diferentes o puede ser, por ejemplo, entre dos especies diferentes. Y esta se puede dar de forma natural o de forma artificial. De forma natural, había una abeja que visitó una variedad y después se paró en la otra y le llevó el polen, ¿cierto? Y resulta que fueron compatibles y entonces ahí hay un tema de hibridación como tal. O de forma artificial, no, venga, es que a mí me interesa esa variedad, cruzarla con esta o esta especie, cruzarla con esta. Entonces yo lo que hago es que aíslo esas dos plantas o hago la polinización pues como en condiciones controladas o con un pincelito yo voy y hago la polinización, ¿cierto? Entonces yo también puedo hacer esos temas de hibridación. ¿Qué es lo que pasa con la hibridación? La hibridación cuando se hace con plantas de diferentes especies, em, que no son muy diferentes, o sea que el polen puede ser compatible, por ejemplo, eh, no genera una descendencia fértil. Entonces, digamos que una de las cosas que yo más he escuchado es que uno reconoce un transgénico que porque no da semilla o porque uno después no lo puede volver a reproducir, pero pues no tiene que ser precisamente una modificación genética. Puede ser que hubo un tema de hibridación como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de selección, entonces este tema que uno hace, que uno, por ejemplo, no sé, tenía su cosecha de las mejores plantas, cogió, si estamos hablando de frijol, cogió de la planta que le echó más vainas y de la planta que le echó más vainas, los frijoles más pesados, ¿cierto? Entonces esa es la selección que yo hago como de las características que a mí más me interesan, ¿cierto? Más me interesan como
como conservar o más me interesa tener de esa planta. Entonces esa selección, por ejemplo, lo hacemos mucho con las semillas criollas, o sea, lo hacemos mucho como productores, ¿cierto? O lo podemos hacer bajo un esquema de certificación. ¿Esa queda clara? ¿O de pronto tienen alguna pregunta ahí? Profe, la selección, es que no, es que me lo corté un poquitico ahí lo que estás hablando, lo último de la selección. Listo. Entonces, que en esa selección es pues como lo que hacemos tradicionalmente y lo podemos hacer en el marco de una certificación o lo podemos hacer pues en nuestro diario como productores. Entonces, que es que yo de las mejores plantas cojo la mejor semilla, ¿cierto? De pronto la semilla que no se me enfermó o la semilla que es más pesada o la semilla de la planta más grande. Entonces yo visualmente voy escogiendo como esas características genéticas, ¿cierto? Por algo que estoy viendo en la planta. Ahí te queda más clara. Profe, sí, muchísimas gracias. Listo. Entonces, hibridación, ¿cierto? Es esa polinización cruzada entre dos variedades o dos especies. Selección es seleccionar las características que a mí me interesan. Y ya vamos al tema de métodos no convencionales. Entonces, digamos que en esos métodos no convencionales, entonces es que entra la parte de la ingeniería genética. Entonces entra la parte de la ingeniería genética y se dan esas transformaciones pues, genéticas como tal, ¿cierto? Esa, por ejemplo, entonces ya no la hacemos nosotros, ya se debía hacer pues desde un conocimiento más avanzado y esa también puede entrar a un proceso de certificación. Entonces, vea que cuando les hablan de semilla certificada, puede ser que hicieron un híbrido dentro de un esquema de certificación o que hay una selección dentro de un esquema de certificación o que están utilizando un organismo que se modificó genéticamente y le hacen pues como ese proceso de certificación como tal. Cuando nosotros hablamos de semillas criollas, entonces hablamos es como de esas semillas que son custodiadas, que son cuidadas, que son llevadas, es desde como las poblaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de criollo, estamos hablando de lo autóctono de lo nuestro, ¿cierto? Semillas que están adaptadas al entorno, entonces son esas semillas que se han cuidado dentro pues de una población como tal. Esas diferenciaciones les quedan claras o hay alguna pregunta ahí. Listo. Entonces vamos pasando a la otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar, nos vamos a centrar un ratico a hablar de esos organismos, entonces que son genéticamente modificados, ¿cierto? Cómo lo hacen, qué son, cómo se diferencian. Entonces, resulta, ahí donde vemos los pajaritos y la planta, ¿cierto? Entonces resulta que todos los organismos, sean hongos, sean plantas, sean animales, sea lo que sea, está compuesto por una unidad mínima que es la célula, ¿cierto? La célula está compuesta por proteínas, ahí aparece pues como esas bolitas, ¿cierto? Entonces la célula está compuesta por proteínas. Esas proteínas es como si fueran los trabajadores de la célula como tal. Entonces, digamos que ellas cumplen diferentes funciones. Hay unas proteínas que se te van a ir a la estructura, ¿cierto? O al tejido como tal. Hay unas proteínas que te van a hacer partes de las enzimas, ¿cierto? De las enzimas, entonces van a catalizar ciertos procesos dentro del cuerpo. Hay unas enzimas que van a ser partes de los anticuerpos. Entonces, digamos que estas enzimas pues son de diferentes tipos. ¿Qué da que una enzima sea de un tipo o del otro? Van a ser los aminoácidos a los cuales están conformadas, ¿cierto? Entonces ya está cada una de esas bolitas, entonces está representando un aminoácido y según los aminoácidos que tengan va a ser el tipo de proteína.
Cada uno de esos aminoácidos entonces está conformado pues, por secuencias de ADN. Esas secuencias de ADN son los genes como tal, ¿cierto? Cuando yo hago una modificación en una de esas secuencias de ADN, ¿cierto? O hago el cambio de un gen, entonces la información de la proteína me cambia, entonces me cambian aminoácidos, me cambia la proteína, me cambia lo que está haciendo la célula y al cambiarme la célula, pues me cambia el organismo como tal, ¿cierto? Entonces ahí nos devolveríamos hasta el pajarito y el pájaro cambia. ¿Cómo cambia? Depende de la proteína en la que yo tuve un cambio. Entonces puede ser un cambio en cómo se ve, ¿cierto? O en cómo se comporta, o características si estamos hablando de la planta de resistencia o no a cierta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, entonces nos empezamos a entrar en ese tema de que se les está cambiando un gen como tal. Bueno, muchachos, ¿tienen de pronto preguntas hasta ahí? Con el pajarito puede cambiar el cómo se comporta. Sí, pues no sé en animales, de pronto no voy a hablar en animales, en plantas, ¿cierto? Por ejemplo, que cambie el tiempo de reproducción, que cambie la masa, ¿cierto? Que se utiliza, pero no me voy a atrever a hablar de animales porque el tema no lo manejo, entonces de pronto hablo más. Pero entonces sí en plantas el comportamiento de la planta, ¿cierto? Por ejemplo, que entre más rápido a producción como tal. Con respecto pues a las... Sí, en realidad en animales sí se puede hacer modificaciones genéticas, inclusive hay humanos que no son Homo sapiens sapiens, sino que son Homo sapiens algo, pues dicen, por ejemplo con CRISPR-Cas9, que es una técnica para modificación genética. Y podemos ser por parejas. Esa modificación genética ya en humanos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en China se dice que hay una modificación genética de dos gemelas, que una es cuando lo hace como 2 años. Entonces, son inmunes al SIDA, esas gemelas. Listo, muchas gracias por el aporte. Entonces, por ejemplo, ahí entramos a un tema importante que nos adentramos. Entonces, que la modificación genética, digamos que no es solo para plantas, ¿cierto? Entonces, es para animales y es para humanos. Entonces, ahí hay un linkcito que se llama el genoma humano. Entonces, digamos que el genoma humano fue un proyecto en el que estuvieron muchos países, ¿cierto? Entonces, lo que querían hacer era descifrar cada una como de las cadenas, cada una de las secuencias, ¿cierto? De genes que tenía el cuerpo humano. ¿Para qué? Para suprimir enfermedades. Entonces el compañero nos decía, no, vea que hay unas gemelas que son inmunes al SIDA, ¿cierto? Entonces que para suprimir enfermedades, que para la longevidad, ¿cierto? Entonces que cuánto duramos. Entonces empiezan pues digamos que estas aplicaciones genéticas a tocar varios ámbitos y ahí es que empieza a rayar también entonces con la parte ética, bueno, pero hasta dónde puede llegar la ciencia, ¿cierto? Y qué responsabilidad se tiene sobre aquello que se está modificando o aquello que se está creando. Entonces vamos a poner ese primer linkcito. A ver cómo nos va. Lo vamos a ver hasta el minuto 2, pero voy a ir a conectar este celular, entonces si se me cae la conexión, me esperan un momentico que ya la vuelvo y la pongo.